Hoy, como les decía, es una parte teórica. Hoy vamos a hablar un poquito cuestiones generalizadas acerca de la parte de la simulación. Este archivo se los compartí en la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener. Al finalizar el curso, pues voy a estar yo asignándolos, ¿verdad? La ventaja que tengo ahí sus datos y no son tantos, entonces no se complica esto. Vamos a hablar un poquito de la parte de simulación, les decía. Hay ciertas cuestiones que nosotros debemos tomar en cuenta en cuanto a la parte de la simulación, ¿verdad? Número uno, la parte del análisis de riesgos, ¿sí? En este caso tenemos que identificar las diferentes fuentes de riesgos, evaluar en este caso tanto cuantitativa y cualitativamente riesgo. En su momento ustedes con la parte de análisis y desarrollo, ustedes ven también cómo trabajar con la matriz de riesgos y cómo ir evaluando y estableciéndole valores. Lo mismo pasa a la hora de estar trabajando proyectos de simulación. Ustedes tienen que evaluar los diferentes tipos de riesgos que se pueden dar, tanto cuantitativa como cualitativamente, porque no todos los riesgos pueden evaluarse cuantitativamente. Entonces ustedes tienen que hacer una evaluación de tipo cualitativa, ver las características del riesgo e irlo evaluando. En este caso, también tienen que ir administrando la parte de los riesgos y ahí es donde ustedes van colocándole las diferentes ponderaciones e ir haciendo una diferenciación, cuáles son prioritarios, cuáles no lo son, o cuáles son riesgos considerados como primordiales o en este caso secundarios. Ya dependerá de cada uno de ustedes cómo vayan a evaluarlos, ¿verdad? Y también ese tipo de administración tiene mucho que ver con la parte de las ocurrencias que puedan darse. Y en base a esas ocurrencias, ustedes pueden darle una ponderación, ¿verdad? Y también de esa manera pueden ustedes administrar. Otro aspecto que deben tomar en cuenta cuando estén trabajando con la parte de riesgos es la comunicación, ¿verdad? Todo el equipo de trabajo en este caso pues, debe tomar decisiones siempre tomando en consideración una investigación previa. Yo les decía en su momento en simulación 1 que para poder trabajar con un simulador como tal o para poder crear un simulador deben tomarse en consideración muchas cosas. Los escenarios, los factores que están involucrados dentro de los escenarios, las condiciones de esos escenarios y eso sucesivamente ir generando diferentes modelos que puedan acoplarse a las diferentes situaciones de esos escenarios. Pero también cada uno de esos escenarios necesita irse generando a través de modelos, ¿verdad? Y también en su momento vimos que existían tanto los modelos físicos como en este caso abstractos, ¿verdad? Esos que tenían que ver con la parte del pensamiento, los que se quedaban en ideas y de ahí no trascendían. Pero también ya estaba en la parte de los modelos físicos como tal, que de cierta manera dependían de una serie de normas, reglas, condiciones y que son aquellos que no se quedan en una idea como tal, sino que logran trascender y generar algo al final que pueda demostrar, en este caso, el funcionamiento de X proyecto. Nosotros tenemos en este caso que ir experimentando, ¿verdad? Y en este caso, un simulador como tal, lo que va a hacer es va a imitar los aspectos, ciertos aspectos de la realidad. Entre más variables se vayan involucrando dentro de un modelo de simulación, mucho más complejo se va a volver. Ahora ya no vamos a enfocarnos tanto a la parte de generar un simulador, sino que vamos a involucrarnos más en la parte del análisis de datos propiamente, ¿sí? Y el análisis de datos involucra, en este caso, la utilización de diferentes modelos matemáticos y este está muy apegado a la parte la parte estadística, la probabilidad específicamente, ¿sí? Tenemos que ir evaluando diferentes componentes a la hora de estar trabajando la parte de simulación, el riesgo, la incertidumbre, la variabilidad total, ¿verdad? Resulta que un simulador pues, tiene que exponerse a muchas pruebas, muchos campos, muchos escenarios con muchas variables distintas. Y eso va a generar muchos riesgos, mucha incertidumbre y la variabilidad, pues, en este caso va a ser
va a ser alta, ¿sí? Y todo dependerá de las diferentes situaciones que se vayan presentando. Si colocamos un ejemplo básico, lo que ustedes trabajaron en simulación 1, la parte del simulador que tenía que ver con las tiendas de la misma universidad. Si ustedes se dieron cuenta, al empezar a involucrar una serie de factores y una serie de variables, por cada variable que ustedes iban implementando, se iban generando nuevos problemas, nuevas situaciones, y también eso, de cierta manera, permitía que ustedes salieran involucrando esas nuevas variables y fueran modificando los posibles informes que pudieran, en este caso, ir mostrando. A la larga, la idea es experimentar y tratar la manera de, en este caso, ir reduciendo la cantidad de riesgos y mejorando los resultados, tratando de, en este caso, de hacer diferentes pruebas y esas pruebas irlas comparando con el entorno real con el que se está tratando, en este caso, de comparar, ¿verdad? Lastimosamente la parte de pruebas ya no se llegó por dos situaciones. Uno, que la empresa les dé datos reales de lo que ustedes están haciendo y poder compararlo es un poco difícil. Hay quienes son celosos con su información, entonces la empresa tiene que estar de acuerdo en proveerles toda la información necesaria para que se pueda crear el modelo y después hacer una comparación, ¿verdad? El simulador como tal, de cierta manera, fue un poco empírico porque sí estaban utilizando ciertos datos de acuerdo al conocimiento que ustedes tenían en cuanto a precios, tipos de productos, las formas de ventas, y empezar a generar una serie de valores aleatorios que más o menos pronosticaran el posible movimiento de esa empresa, el posible movimiento en cuanto a sus ventas, tanto con X cantidad de productos, X cantidad de clientes por hora, y entonces ahí ya se aplicaban diferentes modelos de distribuciones, modelos en este caso de colas de espera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los resultados, de cierta manera, pues tienen un efecto, ¿verdad? Y ese puede ser un efecto positivo, un efecto negativo para la empresa. Si la empresa, como les digo, les brinda la información inicial, porque eso es parte del proceso de la simulación y la parte del proceso de análisis de datos, empezar a recabar la información. En este caso, agenciarse de la data, pero lastimosamente la data ustedes la fueron generando. Y a la larga, cuando hicieron la presentación, pues se pudo ver varios resultados y habían resultados coherentes con la realidad. Pero si no lo podemos comparar con, en este caso, el modelo real, ahí nos quedamos, ¿verdad? Con un simulador, en este caso es de cierta manera empírico, basado en datos del medio, ¿sí? La simulación como tal involucra esto, las distribuciones de probabilidad, ¿sí? Y resulta que las distribuciones de probabilidad a la larga pueden generarse tanto en eventos discretos como continuos. Ya que la distribución de probabilidad pues, nos permite de cierta manera aproximarnos, o los resultados que nos va a devolver son una aproximación a la realidad como tal. Sin embargo, yo les decía a ustedes también en su momento que eh, las probabilidades como tal no nos van a dar un 100% de efectividad en cuanto a los resultados que nos den. Eso es una aproximación. Siempre va a haber un margen de error. Entre menor sea el margen de error, es decir, el porcentaje de error sea menor, sea mínimo en este caso, pues la, la probabilidad de éxito del simulador como tal, pues va a ser mayor, ¿verdad? Entonces acá nos vamos a topar con esto, la parte de la probabilidad frecuentista y la subjetiva, ¿verdad? Cuando nosotros estamos generando diferentes modelos o estamos generando información y estamos haciendo pruebas con datos aleatorios, por ejemplo, pues eso nos permite aplicar diferentes modelos matemáticos. Podemos calcular la frecuencia relativa, por ejemplo, la frecuencia en que se da la ocurrencia de ese evento. Y eso nos puede dar resultados bastante positivos, ¿verdad? Pero también hay eventos que no se repiten, no hay mucha frecuencia en esos eventos. Entonces eso se le puede llamar como no repetibles, ¿verdad? O mensurables, como menciona ahí la presentación. Y en este caso, vamos a estar generando de cierta manera una probabilidad de tipo subjetiva, ¿sí?
Y va a ser de tipo subjetiva de acuerdo a la situación que estemos enfrentándonos en este caso. Si un ejemplo, sí, un ejemplo básico, si por ejemplo vengo yo y dentro de mi simulador voy a colocar de una gama de 100 productos, yo voy a colocar 2 o voy a colocar uno, pues imagínense ustedes, a la hora de estar generando valores aleatorios de 2, como que no voy a tener mayor cantidad de generación de valores. Puede ser 0, 1, 2, dependiendo de cómo establezca yo el rango. Entonces, eso, eso lo puedo considerar como la naturaleza de los datos. Entonces, lo que va a pasar ahí es que se va a volver una probabilidad subjetiva, no tener mayor frecuencia. Por lo tanto, lo que va a pasar ahí es que a la hora de estar haciendo pruebas, no voy a tener una mayor cantidad de pruebas que me puedan asegurar una mayor efectividad en cuanto a los resultados. Si logramos, en este caso, separar la parte del riesgo y la incertidumbre, ¿verdad? Vamos a tener mayores resultados positivos, ¿verdad? Entre más pruebas tengamos y lo comparemos con un modelo real y esas pruebas pues coincidan en la mayor parte en cuanto a los resultados, vamos a tener una menor cantidad de riesgos y vamos a tener mayor efectividad. Entonces eso va a hacer que de cierta manera nuestro proyecto tenga mayor efectividad a la hora de realizarse. Pero también debo tomar en consideración que debo, en este caso, recopilar la información adecuada. Si yo no recopilo información adecuada para poder trabajar, lo que va a pasar es que mis resultados, de cierta manera, los puedo considerar como resultados desechables o resultados, en este caso, que no me van a estar produciendo una, ¿cómo decirlos? No van a estar produciendo algo positivo para la empresa a la que le esté trabajando algún tipo de análisis, ¿verdad? Entonces aquí viene la parte de los riesgos, ¿sí? Tenemos que considerar estos aspectos, ¿verdad? Negociar las variables negociables. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tengo yo que empezar a clasificar con mis variables. Debo clasificar las que me van a ser útiles y las que no. O en este caso, cuáles son las variables descartables y cuáles no lo son. Cuáles son las variables en este caso que me van a ser de utilidad para poder proporcionar un informe. Eso es lo que debo considerar. El aumentar el compromiso tiene mucho que ver con la parte de buscar la información. Entre más información tenga, mayor también va a ser el compromiso y también eso me va a permitir poder mejorar la parte de la información en cuanto al descarte de las variables que me son útiles y las que no me son útiles. Esto de tomar precauciones adicionales, en la parte de compartir el riesgo y transferir el riesgo tiene mucha relación. Cuando se trabaja en equipos, pues ustedes de cierta manera pues toman las medidas necesarias para poder distribuirse las tareas, para tratar la manera de evitar ciertos conflictos y también les permite generar diferentes ideas para poder minimizar de cierta manera los riesgos del posible modelo con el que estén trabajando. En este caso, pueden distribuirse las diferentes tareas, entonces lo que están haciendo es distribuyendo las posibilidades de los riesgos. Entonces, cada quien tiene diferentes ideas que permiten, de cierta manera, ir resolviendo los diferentes riesgos que puedan darse con un proyecto X, ¿verdad? Siempre se deben generar algunos planes de contingencia, tener un plan A, B, C, por ejemplo, para ir mitigando estos riesgos y también lograr terminar el proyecto con el que se está trabajando. ¿Qué puede pasar si no se formulan planes o no se toman medidas a tiempo? Pues simplemente va a llegar a la cancelación del proyecto. Yo debo administrar de forma correcta un proyecto de simulación, porque si no voy a llegar a concluir con lo último, que es cancelar el proyecto. El cliente a la larga puede desesperarse que no hay resultados concretos y eso va a hacer que se cancele el proyecto como tal. Presentación de modelos, ¿verdad? Aquí esto me permite a mí de cierta manera crear una estructura, ¿verdad? ¿Qué involucra esto del modelo? Pues número uno,
Incluir todos aquellos modelos numéricos o matemáticos o estadísticos, si quieren verlo de esa manera, que me vayan a permitir, en este caso, poder respaldar la información que estoy recabando o poder respaldar el proceso de investigación que estoy realizando a la hora de estar trabajando. Y esto va muy enfocado a la parte del estudio de la ciencia de datos, ¿verdad? Normalmente trabajar con datos involucra recopilar la información, después, de cierta manera, filtrar esa información o quedarnos con la información de mayor importancia, aplicar diferentes modelos, ¿verdad? Modelos matemáticos, estadísticos, y estos nos van a permitir, de cierta manera, presentar un informe. Y ese informe, pues, va a presentar los resultados que nosotros obtuvimos de todo el proceso de investigación, ¿verdad? Ahí hay una parte muy importante en el inciso 5, no incluir en el informe más información que la necesaria. Y es ahí donde es bueno utilizar diferentes programas o software en este caso, como por ejemplo el Power BI, porque les permite a ustedes generar de cierta manera informes donde dinámicamente pueden ir mostrando diferentes tipos de resultados de acuerdo a filtros, esquemas, mapas o gráficos en este caso. Todo dependerá del tipo de informe que ustedes creen ahí. Entonces, el tipo de informes generado por un Power BI pues, les permite mostrar un resumen bastante adecuado de toda la información obtenida. Si ustedes recordarán, en el esquema que les mostré estaba la parte de las relaciones, la data y estaba la parte ya del informe final. Son etapas que ustedes también deben considerar a la hora de estar trabajando con análisis de datos. Y aquí está la simulación o el modelo de simulación de Monte Carlo. Estos son algunos de los pasos en este caso que ustedes deben cumplir. Diseñar el modelo lógico de decisión, especificar las distribuciones de probabilidad para las variables aleatorias relevantes, incluir posibles dependencias entre variables. Eso de las dependencias entre variables lo podemos asociar un poquito con la parte de relaciones de la data que maneja el Power BI. Pero tenemos antes que obtener esa información, obtener la data, a mostrar valores de las variables aleatorias, calcular los resultados, hacer los cálculos de acuerdo a los modelos, hacer diferentes pruebas, que es lo que dice ahí, repetir el proceso hasta tener una muestra estadística representativa. Entonces tenemos que hacer diferentes pruebas para ver si ese modelo se adapta. Entonces ahí, cuando ya el modelo se adapta, entonces ya tenemos las distribuciones de frecuencias correctas para poder presentarlas en un informe, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos obteniendo estas distribuciones, tenemos que hacer todos los cálculos necesarios, ¿verdad? Eso del cálculo de la media, desvío, la curva de percentiles acumulados es optativo, todo dependerá del modelo. Si estoy manejando colas de espera, yo tengo que mostrar resultados en base a las colas de espera. Tasas de llegada, tasas de servicio, en este caso, el promedio de tiempo espera en la cola, el promedio de espera hasta llegar al servicio, probabilidad de que hayan N clientes en la cola, probabilidad de tardarnos X cantidad de tiempo. Si necesito 1 o 2 servidores, por ejemplo, o qué tipo de modelo voy a utilizar, si me enfrento a ese tipo de modelo. Aquí, por ejemplo, el media, la parte de la desviación y curva de percentiles está más asociado a la parte del modelo estadístico. Pero también podemos asociarlo a un modelo de distribución de probabilidad donde puedo calcular la desviación, a la varianza, por ejemplo, la correlación que existe. Entonces ya puedo también aplicar un tipo de gráfico que tiene que ver con correlaciones. Entonces hay diferentes modelos que yo puedo estar aplicando. Aquí hay otra ley en este caso, la desigualdad, ¿verdad? De Chebyshev. No sé si lo pronuncié bien, pero este es otro concepto también y son otras ideas a la hora de estar trabajando con distribuciones, ¿verdad? Dice, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, mayor será el ajuste de la distribución muestral. Y eso es muy cierto. Si yo tengo información de una muestra muy pequeña, realmente mis resultados no van a ser concluyentes, porque mi muestra es demasiado pequeña. Pongo de ejemplo ahorita con lo que está pasando con esto de la pandemia. En algún momento leí algo de
porque Rusia estaba haciendo pruebas fase 2, ¿verdad? Pero el grupo de la muestra era muy pequeño. Entonces, por eso es que todavía no tenía la validez necesaria, porque su muestra era muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Si la muestra es muy pequeña, pues simplemente, bueno, hizo efecto en X cantidad, pero no va a ser muy representativo. Entonces, por eso dice, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, mayor será el ajuste. Y eso es muy cierto. Entonces, entre más pruebas hagan, eso les va a permitir tener, de cierta manera, más veracidad en cuanto a los resultados, porque van a haber muchos resultados coincidentes. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues eso me va a permitir decir o definir, bueno, hay muchos resultados iguales, quiere decir que estoy yéndome por un buen camino. A eso hace referencia. Es como también cuando ustedes hacen una investigación, pues si agarran una muestra de 30 personas, no es lo mismo que agarren una muestra de 100, 200 personas. Ahí van a ir variando los resultados porque hay muchos más criterios. Todo dependerá de el tipo de evaluación que estén haciendo, ¿verdad? Aquí menciona también la parte del teorema central del límite, ¿verdad? Y esto es una función y esto es aplicado a través de la curva normal. La curva normal, si ustedes recuerdan, tiene 3 áreas, ¿verdad? Bueno, todo depende del autor o la bibliografía que ustedes consulten. Hay un área S1, S2, S3. Si lo ponemos a grandes rasgos, un área S1 es un 30%, un S2 es un 60% y un S3 es un 90%. Son los porcentajes de las probabilidades de los valores que caigan en determinada área. Entonces, eso es lo que están mostrando ahí en pocas palabras, ¿verdad? Colocándole parámetros, ¿verdad? Entonces, también ustedes deben conocer un poquito ahí de la función de densidad para más o menos ir calculando el área bajo la curva o el valor n, en este caso, que depende de un valor x y la desviación estándar. Y ese es el próximo tema que vamos a estar viendo, ¿verdad? La parte de la distribución normal. Vamos a estar aplicando ya un modelo continuo, porque la distribución normal es un modelo continuo. Y vamos a estar haciendo los análisis por áreas de acuerdo a las probabilidades de que caigan X cantidad de personas o X dato dentro de un área específica. Y eso también utilizando la tabla de la distribución normal como tal para poder trabajarlo. ¿Cómo vamos ustedes? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo tengo una duda, yo me Ajá. recuerdo, me parece que la normal no se puede trabajar para evaluar tiempos por los valores negativos, creo yo, o estoy mal. Para evaluar tiempos. Ajá, un momento porque no Mm, hay tiempos negativos y la normal toma rangos negativos, entonces, Negativos y positivos. Sí, de hecho es más que todo, se maneja más que todo con datos, ¿verdad? Datos numéricos. Ah, ya cuando se trabaja en función del tiempo, ya es preferible utilizar otro tipo de distribución, una exponencial, una de Poisson o buscar otro modelo. Ajá, porque eso lo va a volver dinámico. En cambio, la parte de la curva normal como tal, lo que nos va a permitir es calcular áreas basado en la posición donde se encuentra. O establecer un porcentaje de por ejemplo, un porcentaje de, ¿cómo decirlo?, de que se dé esa situación basado en el área de la curva normal. Eso es lo que estaríamos evaluando ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Nadie más? Muy bien. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí por hoy, porque ya mañana voy a empezar a explicar la parte de la curva normal, ¿sí? Y así descansa un poco la voz. Eh, Bueno, entonces vamos a quedar así, vamos a estar trabajando lapsos de esta manera, entre lapsos de una hora y 20, todo dependerá, ¿verdad? O pueden ser cortas, todo dependiendo en este caso, de qué tanta información hay. Pero voy a tratar de alternar la parte teórica, así como hoy, y una parte práctica, teórica, práctica. Y también les voy explicando la parte del software. ¿Qué necesito yo que instalen? Necesito que instalen en este caso el Power BI. El otro sería la parte del Minitab, el Minitab 17. Yo creo que hay una versión nueva
pero no la he probado. Si ustedes la pueden descargar, sería excelente. El Power BI sí es importante, porque esta va a ser como que una de las herramientas principales con las que vamos a trabajar, y que tengan instalado un software para poder trabajar con diagramas de procesos, ¿sí? No sé si tienen alguno ya instalado. Yo creo que está el Start UML también, pueden usar ese. Está el Power Designer, está este otro que les digo, el Visagi Modeler, que es muy bueno, bien, para poder trabajar con diagramas de procesos, está muy bien. Pero eso ya lo dejo a discreción de cada uno, ¿verdad? Entonces, instálenlo para que a la otra semana podamos empezar a trabajar con la parte del Minitab y empezar a trabajar con algunas partes ya bueno, si nos da tiempo la otra semana con el Power BI, si no el Power BI lo empiezo a trabajar la tercera semana. Y RStudio lo voy a dejar al final. Todo dependerá de cómo vayamos avanzando, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Está bien Draw? ¿Y Draw? Ah, iDraw, sí, también. También pueden Draw, usar iDraw, sí. ¿qué versión o Vicio? No creo que está. Vicio también se puede trabajar con Vicio. Sí, o sea, hay diferentes aplicaciones para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, no hay problema con eso. Ah, bueno. Usen el que más les facilite la vida, ¿verdad? Como les digo, yo les voy a plantear los ejercicios, ustedes crean los diagramas, ¿verdad? Ahí no me voy a centrar tanto en explicar la parte de diagramación porque esa ya la pasaron ustedes, esa ya la saben. ¿Alguna otra pregunta a ustedes? ¿Estamos bien? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces, platicamos mañana, pues, a la misma hora, 6:20. Ahorita los voy a asignar al curso ahí en el Moodle para que ya puedan ver el contenido y puedan empezar a realizar las actividades. Ahorita ya les subí un par de presentaciones ahí y creo que hay una actividad ya en el portal. Permítanme ver. Sí, tienen una. Y ahí les dejé el enlace de la clase. Nos vamos a trabajar con esta misma modalidad para ir avanzando. Bueno, ustedes. Un gusto volver a saludarlos. Estamos en contacto entonces. Pasen feliz noche. Platicamos mañana, ¿verdad? Cuídense. Bendiciones. Gracias, Inge. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, cuídense. Feliz noche, cuídense. Feliz noche, Gustavo, cuídense.